información, ¿no? Bueno, eh, la lectura, eh, ay, no me agarra, a ver, un momentito. La lectura de guía de práctica clínica, am, hay mucha información sobre esto. En realidad, puede deslindarse. He visto que ustedes tienen un cronograma de actividades de temas muy interesantes y a la vez un poco más profundos de lo que ustedes, cualquier estudiante en realidad puede estar expuesto, ¿no? Incluso un estudiante de sociedades científicas, ¿no? Que sabemos que se difiere un poco de el resto de estudiantes de medicina porque tienen ya una capacitación un poco más profunda. Sin embargo, como les menciono, he visto que los temas en los que ustedes van a ahondar hay una cierta, son temas un poco más allá, ¿no? Pero aún así me agrada de que pues los implementen, ya que muchos de nosotros de repente, incluso saliendo de investigación, salimos con la falta o una falta de investigación de la que no era tan habitual. Hoy día la medicina basada en evidencia es un poquito más, es un poquito más difundida y bueno, entonces vamos a hablar un poco acerca de la lectura de guía de práctica clínica, que siempre tiene que ser crítica, ¿no? Tiene que ser, si bien es cierto, toda la información que nosotros manejamos es basada en evidencia, para esto existe esta metodología, ¿no? La metodología Gray. Ok, para mí es importante que de todas maneras vamos a hablar de investigación, vamos a hablar de las guías, vamos a hablar de estudios científicos, no olvidar para qué son, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de esto? Porque yo, como ustedes ya saben, muchas capacitaciones, entonces comenzamos con Gray, con el grupo, ¿no? Con la metodología, con los tipos de estudio y todo, pero creo que en ese transcurso eh, yo al menos esta vez he querido de todas maneras señalar y hacer recordar que todo esto que aprendemos y todo aquello que la investigación nos va a brindar va a ser para beneficio de finalmente nuestros pacientes, de la población en general, ¿no? Y sin extrapolar mucho de toda la población, ¿no? Todos los pacientes con una enfermedad eh, con una enfermedad en particular, con población de riesgo. Me centro yo en el paciente que ustedes van a tener al frente, ¿no? Y estas guías de práctica clínica y saber leerlas van a hacer finalmente, van a ser una herramienta para ustedes como médicos, como futuros médicos que puedan tomar buenas decisiones, ¿no? Entonces, esta guía trae la investigación, recopila, analiza y depura, por decirlo así, todas las investigaciones que se dan en torno a una pregunta, a un hecho en particular, a una búsqueda de información para que nosotros la podamos analizar. Ven que hay una diferencia entre las hojitas y las hojitas, digamos, ya analizadas, que es lo que nos da la guía, para nosotros poder utilizarlo en beneficio de nuestros pacientes. Entonces, eso no olvidarlo porque creo que es la importancia de que ustedes conozcan cómo hacer una lectura de las guías, conocer la metodología, no para que se quede, digamos, estancado, ¿no? Sino que lo podamos practicar. Eh, Esta es una información muy aplicable, porque muchas de repente de las capacitaciones a las que yo les mencionaba que solíamos estar expuestos como estudiantes, podía quedarse como que hasta que hagamos otro trabajo de investigación o hasta que haga mi tesis vuelvo a aplicar los tipos de estudios, perdón, los tipos de análisis, de student-chi, regresión, o sea, todas esas cosas que ustedes van aprendiendo en general, que a los que nos capacitan cuando queremos hacer investigación, queda un poco ahí hasta que nosotros, pues, lo ponemos en práctica en una investigación y si es que no es así, pues, ¿no? Hasta la tesis o de repente por ahí alguna pregunta del ENAM, pero esta es una información bastante cotidiana, bastante útil.
por eso se llama guías de práctica clínica, ¿no? Porque los vamos a poner finalmente en práctica. Entonces, toda esta información es aquella que vamos a tener a la mano para utilizarla en nuestra consulta, ustedes, imagino algunos estarán prontos al internado, prontos al serum, y créanme que no hay nada mejor. Siempre aprovecho algunos minutos para darles un poquito de estas cosas y no irme de frente a la metodología y explicar, ¿no? Todo el contenido metodológico, sino esta parte didáctica me parece importante porque yo he sido como ustedes, yo he estado de igual forma sentada como ustedes, y lo que siempre les digo, ¿no? En cada charla ahora ya bastante ha mudado no, sé que no conozco muchos de los que están ahorita todavía como estudiantes, creo que la mayoría ya han ido egresando, de los últimos con los que había compartido aulas, y por eso aprovecho en mencionar esas cositas porque yo, como les digo, fui como ustedes y en mi conocer desde prontamente, sé que ahora es un poquito, hay chicos que están desde primeros ciclos expuestos a investigación, pero hizo un antes y un después. Mis presentaciones cuando eran casos clínicos, cuando tenía que hacer en las rotaciones, cambió, ¿no? Era más basada en la evidencia que yo encontraba. Cuando estuve en el internado también. Entonces siempre eso ayudó y reforzó no solamente la parte científica, sino mi parte académica. Entonces, si ustedes saben, toman estas herramientas para ustedes, las van a poder aplicar y hacer de ustedes un mejor estudiante, un mejor interno, un mejor serumista, que no necesariamente tiene que, pues, basarse en lo que la otra persona le dice o en lo que pues leyó de repente en un artículo por ahí, ¿no? Entonces, como les decía, esta secuencia de que de investigación que pasa a ser un poco sintetizada y analizada críticamente en las guías de práctica clínica es un proceso que se va a llevar a cabo mediante, o sea, el grupo lo va a hacer estableciendo el proceso, ¿no? Al establecer un proceso que es todo el tema de cómo es que van a ser la guía, hacen una revisión sistemática porque este es el corazón y esta es la forma en cómo se trabaja hoy día en la medicina basada en evidencia, ¿no? Mediante una revisión sistemática, de ahí mediante la graduación de la evidencia y finalmente teniendo a cabo una implementación, ¿no? Esto bastante dirigido a la metodología GRADE. Y bueno, ya aplicándolo, digamos, el tema de la de las guías de práctica clínica son unas estrategias sistemáticas, ¿no? Y explícitas. La palabra explícito, si ustedes leen el manual de GRADE, van a ver lo que está muchas veces repetido, ¿no? Porque en las guías, sobre todo centradas y ceñidas a esta metodología, se trata de que toda la información, juicio o valoración siempre sea explícito, o sea, esté escrito, ¿no? Y no se piense que se va a sobreentender, ¿no? Entonces, todo lo que una persona encontró, analizó, vio o valoró, tiene que estar escrito de forma explícita, ¿no? Y esto o sea, ¿en qué nos va a beneficiar, ¿no? Porque va a facilitar la lectura crítica del médico, del personal de salud, nos va a proteger de errores. Chicos, cuando utilizamos y sabemos utilizar una guía de práctica clínica y recurrimos a ella en realidad, nos va a proteger de errores. Esto en realidad es un manejo, es una utilidad a nivel mundial, ¿no? Porque cuando ustedes hacen un procedimiento, hacen o dejen de hacer algún procedimiento sin necesidad de que sea invasivo, me refiero a dar una medicación o dejar de dar una medicación, recomendar algo, no recomendar, cuando ustedes están basados en la evidencia, sobre todo en una guía que, digamos, compila todo esto, ustedes se protegen de aquello que favorable o favorable que pueda presentarse más adelante. Y ustedes saben que con esto, de repente no en nuestro país no es tan común, pero en otros países sí, de juicios, ¿no? De demandas por alguna praxis o por los familiares de los pacientes, ¿no? Entonces,
siempre nosotros dirigiendo nuestra práctica clínica, nuestras decisiones basadas en evidencia, basadas en las guías que tienen esa estrategia sistemática, nos va a proteger de que podamos cometer algún error, ¿no? Porque para eso ya se han estudiado ya hay muchos estudios con mucha población o con poblaciones similares para reducir, ¿no? Reducir en el mínimo el error que nosotros podamos generar al decidir una u otra cosa, ¿no? De ahí están dirigidas también a resolver desacuerdos. ¿Por qué? Ustedes se van a dar cuenta también, o se habrán dado cuenta si están en algunos pases o previsitas, ¿no? En los hospitales, que a veces está el jefe, ¿no? Están los médicos, están los residentes, y normalmente hay un estudio que dice que las personas, los médicos que más lectura hacen, más horas de lectura tienen en general durante toda la etapa son aquellos que son los residentes, ¿no? Son los que dedican mayor lectura en su periodo de preparación eh, que cualquier otro, que el interno o que el asistente, ¿no? Entonces, por eso es que se espera que sean las personas que estén más empapadas, que sean las personas que están más actualizadas, por decirlo así, que no debería ser que todos deberíamos estar actualizados siempre, pero esto, es, esto puede generar de que aquella persona que pueda estar más actualizada diga, yo creo que esto es lo que se debería hacer cuando hay las famosas rondas médicas o cuando hay algún procedimiento de riesgo que se va a hacer para el paciente o no se sabe, y hay esto que también se le llama juntas médicas cuando no hay una decisión clara, porque pues se necesita de bastantes especialistas. Para eso están las guías, ¿no? También para resolver esos desacuerdos que basado en la experiencia de cada médico, uno puede decir, ok, yo esto no, yo dejo de hacer eso, no, yo creo que deberíamos hacer eso, entonces hacemos en esto, ¿no? Y comunicar finalmente la información, ¿no? La información que está, pero sabemos que mucha de la información de las publicaciones que se hacen día a día durante cada año es información que no se ve, ¿no? Es información que no se utiliza. Entonces las guías nos lo exponen, ¿no? Y nos lo llevan. Eh, hay que también diferenciar que antes había un sistema. Hay algunas guías y de repente ustedes cuando revisan o quieren hacer algún tipo de análisis, no necesariamente para investigación o para decisión clínica, en el caso de ustedes que están como estudiantes van a ver que hay información de guías antiguas, ¿no? En los que categorizaban digamos, las recomendaciones con 1A, 1B, 1C. Entonces, para simplificar esto y mejorar este tipo de recomendaciones y evitar confusiones, es que IRAE hace crean, ¿no? Este grupo de investigadores crean esta nueva metodología para sistematizarla y que sea un poco más sencillo, ¿no? Y que no haya que, ok, yo recomiendo eso, y a la lectura también sea mucho más sencillo porque simplemente se evalúan los resultados, los desenlaces y finalmente se da la calidad, ¿no? Ya sea alta, moderada o baja. Entonces, qué es GRAE o GRAE? Este, por sus siglas es Grading of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation. Entonces, es la grabación de las recomendaciones, ¿no? De los assessment y del desarrollo y evaluación de estos, ¿no? Se me fue la palabrita de decir, estos test, ¿no? Entonces, justamente va a hacer eso, ¿no? Va a graduar, va a medir y va a clasificar estas dos definiciones que son muy importantes que las tengan porque las van a ver que en la metodología lo repiten mucho. Calidad de evidencia y fuerza de recomendación, ¿no? En los documentos, que son como en las guías de práctica clínica, de revisiones y bueno, otros documentos, ya que quien genera todo esto es este grupo,
grupo de expertos de Gray, que más o menos aproximadamente a partir de los 2000 y pico comienzan a generar esto. Pero no solamente esta metodología está aplicada a las guías de práctica clínica, sino también a las revisiones sistemáticas. Por eso es que lo he puesto acá. No es exclusivo de las guías de práctica clínica, también se da en las revisiones. Entonces, es este grupo el que genera, ¿no?, este método de clasificación o sea, para decir, ok, esta evidencia tiene tal calidad porque hemos evaluado todo, ¿no? Hemos evaluado el estudio, hemos evaluado la población, hemos evaluado la metodología que han utilizado y finalmente, como guía de práctica clínica, dar una recomendación, porque eso es lo que va a diferenciar en realidad también las revisiones de las guías, ¿no? Las revisiones sistemáticas van a evaluar un poco la calidad. Sin embargo, las recomendaciones y la fuerza de recomendación está bastante dirigido al tema de las guías. Hay algunos puntos importantes para mencionar las definiciones, que es lo que le decía, las dos principales, la importancia de los resultados, la importancia relativa en realidad de los resultados, la evaluación de la calidad de la evidencia, recomendaciones y juicios secuenciales, ¿no? Las definiciones importantes, como les había mencionado, son dos: la calidad de la evidencia, que puede subir o bajar, lo voy a explicar más adelante, y la fuerza de recomendación, que va desde la alta hasta la débil, ¿no? Y bueno, todas las guías parten un poco de eso. La importancia relativa de los resultados es la valoración que se le va a dar a los resultados, ¿no? Y más adelante también les voy a explicar un poquito acerca de eso y la calificación, ¿no? Que la metodología que Grade también nos da para ubicarlos. La evaluación de la calidad de la evidencia, esto se va a dar tanto por variable, porque sabemos que en un estudio no solamente se evalúa un cruce o una variable, sino hay varias. Sin embargo, para que la metodología esté bien hecha y nosotros podamos finalmente, ¿no?, al elaborar una guía, hacer una recomendación, necesitamos evaluar variable. La metodología plantea la evaluación por variable, pero también de forma global todo el estudio, ¿no? Y bueno, el diseño, que es lo que les mencionaba, ¿no?, que podría variar la pirámide tradicional, que es la que conocemos, tiene estas barras horizontales porque, porque ahí está antes cualificado, ¿no?, cada nivel de evidencia. Sin embargo, pues el modelo actual menciona esto por lo que les mencionaba un poco, ¿no?, que el diseño o la calidad de la evidencia del diseño en un análisis sistemático puede variar. Y bueno, las recomendaciones que finalmente van a ser fuertes o débiles según la evaluación que se haya realizado al estudio. Y los juicios secuenciales, que van a ser las tablas con las que nosotros vamos a evaluar, bueno, cuando se plantea, mejor dicho, la elaboración de una guía de práctica clínica, se van a utilizar para sintetizar, para hacer los resultados, y las tablas de formulación de recomendación, porque primero está el análisis de los estudios, en los cuales se necesita una tabla como, así como ustedes cuando tienen sus bases de datos y tienen cada variable, ok, al momento de hacer una revisión sistemática de cada uno de los estudios que vamos a incluir en una guía de práctica clínica, pues también tenemos que tabularlos, ¿no? E incluirlos en esta tabla, sintetizando todos los resultados que nos han dado todos y cada uno de los estudios incluidos. Y finalmente la tabla de formulación de recomendaciones, que es la que nos va a explicar un poco acerca de... es una tabla en la que va a resumir también la pregunta, el análisis, ¿no?, de la metodología y finalmente las conclusiones. Ok, entonces las etapas del desarrollo de las guías de práctica clínica son importantes. Yo pensaba incluirlas en el pro o post porque sí son importantes
antes de Grade había una metodología para hacer guías, que era de 5 o 6 pasos nada más, pero con Grade ellos plantean una sistematización, ¿no? Estas etapas para desarrollar que son un poquito más complejas, bueno, mejor dicho, que son un poquito más estructuradas y terminan siendo 9, ¿no? Pero hacen como todo en esta, mientras pasa el tiempo, finalmente sirven para mejor, ¿no? Entonces, comienza con la justificación y alcance de los objetivos, porque recordemos que no solamente las guías de práctica clínica las plantea un grupo de investigación, una institución, también las puede plantear los gobiernos, ¿no? Que es donde se conoce que comenzó, ¿no? O sea, muchas de las guías que se, se han tenido o se han ido actualizando es porque los gobiernos las generaron, o sea, las solicitaron, ¿no? Entonces, eh, se parte de eso de, ok, ¿qué es lo que necesitamos o qué enfermedad eh, necesitamos generar algo estandarizado, ¿no? Una guía para que, ok, tal hospital no actúe de esta forma, tal hospital no actúe de esta forma, eh, sino todos en común, ¿no? Por ejemplo, las hemorragias, ¿no? Las hemorragias posparto se sabe la secuencia de aplicación de medicación, las técnicas y todo porque existe una secuencia, ¿no? Eh, Descrita en libros, descrita o de enseñanza, pero como ustedes saben, la ciencia va avanzando y la evidencia va ajustándose y para eso con los años también se van desarrollando investigaciones en una población para saber qué es lo que está funcionando y qué es lo que ya deja de funcionar o bueno, ya se vuelve un poco más obsoleto, ¿no? Entonces, luego de plantear esto, se definen los grupos de trabajo, que normalmente siempre están, pues, el personal calificado metodológicamente, ¿no? Investigadores, especialistas, ¿no? Médicos de atención, que de preferencia, ¿no? Que estén en la práctica. Entonces, todo este grupo hace, eh, son seleccionados para que luego generen la formulación de las preguntas clínicas, ¿no? Ok, entonces, en el manejo de la hemorragia postparto, ¿no? ¿Qué es, qué es lo primero que se debe realizar, ¿no? Se debe realizar el masaje, ¿no? La simulación manual, se tiene que aplicar el fluido endovenoso, o sea, ¿qué? ¿No? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que está funcionando? Eh, Todas esas preguntas se van dando para luego buscar la selección de la evidencia, ¿no? Buscar todos los estudios, aquellos que nos hablen de el manejo de esta pregunta de investigación, de ese problema de investigación, bueno, de este problema a resolver. Eh, y luego, como un tema metodológico netamente, se hace la evaluación de la síntesis de evidencia, ¿no? O sea, evaluamos eh, todo aquel estudio que está incorporado, ¿no? Entonces, ahí, bueno, más adelante voy a hacer la explicación porque, digamos, este es el corazón de la metodología. Luego se hace la formulación de las recomendaciones, hay una revisión externa y exposición pública, o sea, ya luego que el grupo ha hecho la revisión, el trabajo en sí, lo revisan pares externos, se hace una exposición pública, luego, según eso, o alguna recomendación o alguna observación dada, se hace la edición y posteriormente, porque esto también no necesariamente se tiene que crear guías de práctica clínica en todo momento, porque si es que hubo una en el 2000 y ahora ya no, hay medicamentos que son mejores, por ejemplo, en, en artritis reumatoide, ¿no? Ahora ay, se me fue el nombre, pero ha variado mucho a lo largo de los años, ¿no? Entonces no quiere decir que, bueno, ahora hay otra medicación, vamos
a crear otras guías, ¿no? Se puede hacer la actualización de las guías. Entonces, estas son las etapas ideales, por decirlo así. Este es un gráfico muy interesante porque, bueno, es un gráfico que encontramos en el manual, en el cual están pues la organización, el planteamiento y pues, el entrenamiento que se da para el desarrollo, ¿no? Eso está en el manual de Greg. Y en el cual pues acá mencionan los grupos, el guideline group, que es que son los que finalmente, pues, ¿no? Obviamente van a generar las evaluaciones, el análisis de los estudios, en los cuales también pueden participar aquellas personas de la comunidad, ¿no? El working groups, aquellos que van a estar presentes en cada una de las etapas, un panel de guía, que aquí pues pueden estar el tema de los expertos, y bueno, siempre va a haber un comité como de supervisión, ¿no? El que va a encargarse de que todo esto pues, se dé adecuadamente y siguiendo la metodología. Aquí, este es uno de los principales pasos, que es encontrar la prioridad, analizar, bueno, identificar la prioridad de lo que vamos a investigar, ¿no? Entonces es prioritario pero no es urgente, todas estas calificaciones. Luego, encontrar nuestro target, ¿no? O sea, la población, la audiencia a la que va a ir dirigido finalmente esto. Em, la pregunta, ¿no? Basados en el pico. Al generar nuestra pregunta de investigación. Luego, bueno, esto que es el resumen, ¿no? De la evidencia, la consideración de la información, todo este que es pues el cuerpo de la evidencia, que va a ser analizado bueno, los pasos posteriores, ¿no? De todas maneras, esto lo vamos a ir desglosando y mencionando, ¿no? Luego ya con esto, con la evaluación de la evidencia y de los estudios, es que se desarrollan, ¿no? Las recomendaciones. Y se puede hacer el reporte o el peer review, que ustedes saben que hay guías que pueden estar publicadas en revistas de investigación, pero hay guías que en general pueden estar al acceso, ¿no? O que si es parte de los gobiernos o de alguna institución pública, pues va a ser, perdón, publicada como con una resolución, ¿no? Y en alguna plataforma. Luego, lo que les mencionaba, ¿no? Se disemina, se trata de implementar finalmente, porque, como les dije, esto es un proceso activo, ¿no? No es un papel que debería de quedar, o sea, que se va a publicar y que se va a hacer tanto esfuerzo para que ahí quede, sino implementarlo, utilizarlo, pues, ¿no? La consulta de cada persona. Evaluación y uso, ¿no? Y si es necesario, como les mencionaba, si con el tiempo cambia, hacer una actualización de ello. Ok, este es un resumen también de lo que es la metodología, ¿no? Primero se formula la pregunta, en la cual identificamos la población, la intervención, el grupo comparador y el auto, ¿no? Como cualquier otro inicio de investigación. Y de ahí vamos a nosotros seleccionar los desenlaces, aquellos desenlaces que van a mostrarnos, aún con que se van a mostrar en los estudios, ¿no? Y cada enlace se tiene que evaluar independientemente de lo que se les había mencionado, ¿no? Tanto la variable de forma individual como colectiva. Y ahí se evalúa también la importancia, ¿no? Y ahí dice, por ejemplo, puede ser crítico, puede ser algo importante, como puede ser algo no necesariamente, ¿no? No importante. De ahí los desenlaces de estudio. Ay, disculpe. Y de ahí, bueno, se crea el perfil de la evidencia. Estas, como les mencionaba, las tablas, ¿no? Aquí vienen a tallar las tablas, que son las que van a resumir los hallazgos que encontramos en cada estudio. Se va a valorar y se va a describir, ¿no? Todos los resultados y los efectos que se han estimado para cada desenlace, para cada uno.
y luego se califica, ¿no? Se evaluar la calidad, eh, se califica, ¿no? El desenlace de la evidencia del desenlace, ya sea alta, moderada o muy baja. Finalmente está la aleatorización, que aumenta la calidad. Esto es, eh, ahora también les voy a explicar cuáles son los factores que pueden aumentar o disminuir los estudios. Acá dicen, ¿no? Por ejemplo, los ECAs, o sea, los ensayos clínicos aleatorizados, eh, tienen una evidencia alta y, y los estudios observacionales sabemos que tienen una evidencia baja, ¿no? Considerada. Sin embargo, como les menciono, estos pueden aumentar o disminuir, y ahí están los factores, ¿no? Que son muy importantes y bueno, son los que de repente varios de ustedes ya los conocen. De ahí viene, una vez que ya tenemos, que se ha analizado y que se tiene todo eso, eh, se, se valora, se distingue la calidad global de toda la evidencia, ¿no? O sea, por eso estos pasos están como primero individualizados por cada variable, por cada desenlace, pero ya luego al analizar todo, tabularlo, ponerlo, realizamos un análisis global, ¿no? Una calidad global de toda la evidencia encontrada finalmente en todos los estudios que se han analizado. Entonces, y con cada y uno y todos de los desenlaces, este, que sean pues, críticos, ¿no? Entonces, el panel va a analizar todo esto, va a generar su marco ETD, y con eso va a decir, ok, esto es lo que se tiene, esta es la evidencia que se tiene sobre el manejo de tal enfermedad, ¿no? O sobre el uso de tal fármaco o no, o versus de repente el uso de otro fármaco. Y esto es lo que nosotros recomendamos, ¿va? Porque la guía, ustedes saben, se desprenden muchas recomendaciones. Entonces, eso es el trabajo del panel, ¿no? Generar y luego de todo este proceso, dar la recomendación. Y bueno, me puse este gráfico también porque hasta aquí, hasta la parte de la evaluación de los estudios, es que eh, son las revisiones sistemáticas, ¿no? Por eso les mencionaba que GRADE es aplicable tanto para revisiones sistemáticas como para guías, pero ¿qué es lo que diferencia una revisión sistemática de guías? Lo había mencionado primero, ¿no? Al inicio, son la formulación de recomendaciones, ¿no? Porque una revisión sistemática te va a decir, ¿no? Este estudio habla de esto, este estudio habla de tal, los compara, en el 2000 tantos, ese estudio encontró y comparó. Sin embargo, ya cuando planteamos una recomendación y porque hemos valorado la calidad de lo que vamos a hacer, ojo, el tema de la valoración de la calidad, bueno, evaluación de la calidad, es decir, cuán confiado, o sea, cuánta confianza nosotros vamos a depositar en el desenlace, ¿no? En la presión o en la recomendación o no de algo por la fuerza que se ha generado el desenlace. Entonces, este, eso se hace y se desprende en las guías de práctica clínica, ¿no? Entonces, acá lo dice, ¿no? Generando, ya sea que sea a favor o en contra, la dirección de los desenlaces con los efectos, o la fuerza, ya sea una fuerza suficiente. Y aquí en el tema de fuerza es analizar bien el tema, el tema, ¿no? Analizar bien los estudios, ¿no? Porque nosotros sabemos que hay cortes que se utilizan, obviamente, utilizamos cortes para estudios que los necesitamos ver en el tiempo, exposiciones que necesitamos ver en el tiempo, cuál es su desenlace, casos y controles en los que nosotros, o sea, queremos saber eh, a partir de la enfermedad, ¿no? Pero cuando se hace se aplica esta metodología, ustedes ven, ¿no? Se evalúa cada desenlace propio y todo. Necesitamos ver si esa relación en realidad está, el estudio me muestra esa relación o esa causa-efecto que nosotros estamos esperando.
Y finalmente, si la fuerza de asociación es fuerte o débil, puede que al analizar, porque para eso, como ven, es un panel, son varios juicios, o sea, pueden ver que hay estudios que no necesariamente están bien planteados o que ese no era el tipo de estudio ideal para eh, generar esa evidencia, ¿no? Entonces, eh, ahí también ustedes, ¿qué consideran que sería como recomendación? De repente no se va a recomendar o no va a haber esta confianza alta en la evidencia para generar una recomendación fuerte, ¿no? Pero si el panel estudia y analiza, evalúa estudios que están bastante bien estructurados, en los que los resultados han sido favorables, no tendría por qué no recomendar algo, ¿no? Que está bien hecho, eh, ya que ha dado buenos resultados, ¿no? Em, entonces, no solamente es ver, ok, este medicamento aplicado en tal población me dio efectos beneficiosos o me dio efectos perjudiciales, ¿no? Obviamente, si fue perjudiciales, la guía no va a recomendar algo que ha generado efectos perjudiciales, ¿no? Entonces tratamos de no recomendar más bien ese uso, ¿no? Y eh, un estudio de igual forma, ¿no? Ha generado un medicamento te dé efectos beneficiosos, pero no es, eh, no está clara la metodología, no, de repente no es un estudio que se ajuste para la búsqueda de esa información, pues la recomendación no puede ser fuerte, ¿no? Nosotros no, el panel no, el grupo no puede recomendar algo en lo que basándose en una información o en un estudio que no está fuerte, ¿no? Que no está bien estructurado o que no está bien aplicada la investigación ahí, ¿no? El tipo de estudio o la metodología o la selección de participantes, ¿no? Entonces, ahí es donde las recomendaciones comienzan a perder fuerza, ¿no? Eh, entonces, se considera la calidad de la evidencia, el balance del beneficio-daño, que es lo que les mencionaba, y los valores y preferencias, ¿no? Ese tema de valores también es muy conocido por ejemplo, las pruebas, ¿no? Las pruebas, hemos utilizado pruebas de investigación, perdón, sí, utilizamos en los hospitales, ¿no? A diario pruebas para hacer diagnósticos de alguna enfermedad, entonces, o que nos sugieren algo. Entonces, cuando valoramos estos estudios, muchos de estos estudios tienen, ¿no? Pruebas diagnósticas o pruebas de laboratorio. Entonces, ya nosotros tenemos algunas referencias, ¿no? Algunas referencias sobre qué tipo de pruebas nos van a generar, nos van a ayudar a identificar algo, ¿no? Y también, si fuese necesario, considerar costos, porque, a ver, chicos, si se plantea una nueva fármaco, eh, ¿no? Y este fármaco, como les menciono nuevamente, ¿no? Está aplicado a una población en específico y esta población en específico me da, aplicado a ellos, me da efectos beneficiosos, ¿no? Entonces, digamos, tenemos varios checks, ¿no? Pero es altamente costoso. No es algo que también podría ser altamente recomendable porque sabemos que no va a ser aplicable a toda la población, ¿no? Entonces, bueno, más adelante vamos a ir evaluando todo eso, pero que ustedes sepan eh, la, el proceso de la elaboración de las guías es importante para que ustedes al momento de leerla uno, porque pues esta charla va de eso, de la lectura, puedan identificar en qué se basaron, ¿no? Y que para recomendar, o recomendar no usar lo que dice acá, ¿no? Recomendar algo, sugerir algo, recomendar que no se use o sugerir que no se use. Estas palabritas cambian bastante en realidad lo que nosotros vamos a hacer y nuevamente, ¿no? Les hago
el hincapié de que al nosotros utilizar estas guías es para que finalmente nosotros decidamos si le vamos a dar o no este medicamento a esta persona, ¿no? Si vamos o no a utilizar de repente este test diagnóstico para esta persona, ¿no? Para nuestro paciente. Entonces, eh, finalmente quien va a decidir son ustedes como médicos o van a sugerirlo. Entonces, por eso, ¿no? De esto va, más que nada, más que, eh, digamos, que ustedes sepan, mi finalidad no es tanto eso, porque si ustedes leen la guía y leen mucha información que hay bastante completa, pero es para generar saber cómo elaborar las guías. Y yo considero que ese tipo de charlas tiene que ir un poquito más allá de saber cómo elaborar las guías, o sea, cómo se elaboran sí, pero pues para aplicarlo en la lectura, ¿no? Entonces, hay factores que van a disminuir la calidad de la evidencia, ¿no? Y estas son el riesgo de sesgo, la inconsistencia, evidencia indirecta, imprecisión o el sesgo de publicación. Ahora les voy a explicar uno a uno. Y van a haber factores que van a incrementar la evidencia, ¿no? En ellos está la magnitud del efecto, la relación de la dosis-respuesta y los factores de confusión residual. Eso es lo que les mencionaba, ¿no? Que podrían, acá está, ¿no? Incrementar o disminuir. Eh, la calidad. Entonces, el riesgo del sesgo, les he puesto igual en inglés porque siempre es importante, varios de ustedes están en investigación, saben que es importante la exposición, ¿no? Y van a encontrarlo de repente mucho así, ¿no? El riesgo del sesgo es cuánta confianza es que nosotros tenemos en la validez metodológica, lo que les decía sobre cuánto vamos a confiar en la metodología que han usado en un estudio, ¿no? O sea, nos van a presentar un estudio o vamos a analizar cuando, bueno, esto hablando de elaboración de las guías, ¿no? Vamos a darle mucha confianza, vamos a confiar sobre ese estudio porque tiene una metodología bien hecha. Entonces ese es un riesgo del sesgo, ¿no? La inconsistencia es cuando los estudios muestran una misma dirección de efecto, ¿no? Una misma magnitud del efecto. A esto me voy, a que eh, debemos de esperar o podríamos esperar que haya una eh, causa, efecto sobre una enfermedad, ¿no? Pero hay algunos estudios, créanme, al leerlos, no se sabe en realidad si, no sé, una exposición en general te genera esta enfermedad o en realidad podría ser al revés, como puede ser en el caso de la dependencia de los adultos mayores eh, y las neumonías, ¿no? Porque sabemos que los adultos mayores que son más dependientes o son más postrados, eh, tienen factores de riesgo para desarrollar muchas cosas, sarcopenia, fracturas, bueno, por el riesgo de las caídas, ¿no? Y neumonía. Pero algunos estudios también se han visto que aquellas personas con neumonía, adultos mayores, tienen más bien más riesgo a generarse, que estén más postrados, ¿no? Porque a veces una neumonía, una persona se aspira, eh, o perdón, se complica, o mejor dicho, agarra una neumonía en el hospital, va sanito, ¿no? Agarra una neumonía en el hospital y más bien con eso comienza un deterioro y llega a la casa y como llega débil, va a estar postrado y estuvo postrado en el hospital, entonces va a estar postrado si la familia no genera como eh, tratar de volverlo a su estado basal, esta persona puede quedarse postrada. ¿no? Tanto como las fracturas de caderas. Hay personas que tienen fracturas de caderas, regresan y más bien comienzan a ser postradas a partir de eso, ¿no? Entonces, saber esa dirección del efecto, o sea, si es como el ejemplo que les he puesto, ¿no? La neumonía te genera eh, la, la postración o al revés, ¿no? En la mayoría de personas postradas, más bien, al no movilizarse, eh, también son más propensas a generar
neumonías, ¿no? Entonces, tener claro, y esto puede disminuir, ¿no? La calidad de la evidencia. La falta de direccionalidad, esto es porque cuando los estudios tenemos que ver que tienen que sean aplicables al pico, ¿no? O sea, que tengan una población, una intervención, un comparativo y un outcome, ¿no? A veces no tienen, o sea, son estudios que, ok, los hicimos en esta población, comparamos, pero no está bien claro la intervención dada, ¿no? Y no está bien claro finalmente también cuál es el outcome, cuál es la variable de desenlace. Eso también puede reducir la imprecisión, ¿no? Eh, Eso creo que es algo que de repente han visto más, pueden ver en general con los estudios, ¿no? A veces hay estudios que, wow, sí salió significativo, ¿no? Este, Hemos visto que, bueno, hablando por ejemplo de ese tema de los viejitos, ¿no? Que las personas que están postradas, en general también sabemos que disminuye peristalsis, ¿no? Porque no se mueven y por eso tienen mayor constipación y todo eso. Entonces, eso es algo que se sabe fisiológicamente, ¿no? Y en el estudio encontramos eso. Analizándolo lo encontramos. Pero, y viendo bien el análisis estadístico, vemos que significativamente tiene significancia estadística, pero tiene intervalos de confianza súper amplios, ¿no? ¿Y a qué me voy? Ustedes saben que un estudio para que tenga un intervalo de confianza válido no debe cruzar el 1 y tiene, no sé, de 2 a 30, ¿no? Es un intervalo de confianza bastante amplio, que no es lo mismo un estudio que tenga significancia estadística, pero que su intervalo de confianza sea de 2 a 3, ¿no? ¿Cuál les haría sospechar más a ustedes? El que tiene un intervalo de confianza de 2 a 30, ¿no? Sí, puede salir estadísticamente significativo, pero ese intervalo es muy dudoso, ¿no? Entonces, también nos disminuiría nosotros, si ustedes estarían en un panel, ¿no? O todos nosotros, por ejemplo, los 19 que estamos aquí, estaríamos en un panel y nos enfrentamos, o bueno, nos evaluamos un proyecto, un trabajo de investigación así, sería mucho más dudoso. O sea, sus nombres, porque todas las guías de práctica clínica salen las personas evaluadoras, ¿no? El grupo, mejor dicho. Eh, Ustedes recomendarían, o sea, recomendarían a población, a todos los médicos del Perú, un estudio en realidad el que ven que tienen intervalos así o que tienen una metodología que no es clara, que no saben si esto causó lo otro o más bien al revés, no, sí o no. Entonces, ahí ustedes mismos estarían calificándolo un poco menos porque no le darían la confianza a esos estudios, ¿no? Y el sesgo de publicación, ¿no? Que es cuando faltan los estudios o no hay resultados concluyentes, ¿no? También algo bastante típico de los estudios en general, ¿no? A veces no hay estudios suficientes o los mismos resultados no son concluyentes del todo porque eh, de repente no hubo tanto poder en la población, en el estudio, ¿no? No hubo una población mayor, entonces vamos calificándolo como menos. Eh, Aquellas que pueden aumentar eh, la, la calidad de la evidencia, la relación dosis-respuesta, ¿no? Cuando hay una gradiente de dosis-respuesta, eh, eso en tema de medicación, ¿no? También se da una medicación y se sabe que al aumentar hay una respuesta favorable, se da un tipo de dosis y va a haber una respuesta favorable, ok, entonces esto definitivamente nos dice que el estudio está bien hecho o que la intervención está bien aplicada, ¿no? El tamaño del efecto, o sea, si lo que se ha implementado, la intervención genera un buen efecto o una gran magnitud del efecto deseado, pues como que manito arriba, ¿no? También para ese estudio. Y aquellos confusores que reducen el efecto, ¿no? Cualquier variable confusora conocida que sabemos que reduce el efecto, si está presentado así, sabemos que, digamos, en ese estudio lo han identificado y lo conocen de aquellos confusores, ¿no?
Entonces, GRADE tiene pues el nivel de evidencia, ¿no? El alto, que son los estudios randomizados, los estudios clínicos randomizados, aleatorios. Moderado, aquí en los bajos es donde se encuentran los estudios observacionales, y bueno, los muy bajos. Y esto calificado con los crucecitas, que es lo que van a ver en las guías, ¿no? Esto resume algo muy interesante, que es eh, lo que hemos venido hablando específicamente del análisis de los estudios, ¿no? Porque este nivel de certeza inicial es lo que se conoce como el nivel de evidencia, o el nivel de la calidad del estudio inicial, ¿no? En el que podemos tener que el estudio clínico puede estar alto. O sea, ese es un nivel de evidencia con el que comienza el análisis ah, del, del- de los estudios, ¿no? Entonces, entra por acá, por ejemplo, el, entra por acá el ensayo clínico, ¿no? El ECA, con un nivel de evidencia alto, evidentemente, porque es, este, es uno de los más altos, ¿no? Ese es el nivel con el que ingresa. Y también podemos incluir dentro de los estudios, dentro de los análisis, ya saben, los observacionales, que puede ser una cohorte por ahí, ¿no? Entonces, estos estudios observacionales, incluimos por ahí una cohorte en este análisis, entra con un nivel de calidad bajo, ¿no? A diferencia del ECA. Sin embargo, como vemos acá, los estudios no van a tener no van a tener un análisis rígido, ¿no? Nosotros vamos a poder, como les había mencionado, van a haber factores que aumentan o disminuyen su nivel, ¿no? Y estos son, ¿no? Bueno, los dominios son los factores que van a hacer que varíen, los que ya mencionamos: el riesgo de sesgo, la imprecisión, la evidencia indirecta, por aquí los efectos potenciales y los factores de confusión, ¿no? Los factores confusores, la gradiente dosis-respuesta, la magnitud del efecto, ¿no? Y puede que analizando esto, este ECA, este ensayo clínico, más bien vemos que hay imprecisión, ¿no? Vemos que hay inconsistencia, ¿no? No vemos bien el tema de la relación. Esto puede hacer lo que ya vimos, ¿no? Manito abajo, o disminuirme la calidad. Entonces, a pesar que un ECA comienza con una calidad de evidencia alta, podría terminar siendo una moderada o baja. Y en el caso de los observacionales, igual, ¿no? Se somete a la evaluación, a los factores, y comenzamos a evaluar la magnitud, la dosis respuesta, ¿no? El sesgo, los sesgos. Y si no tiene ninguno de estos, y por el contrario tuviera a la evaluación los tres factores que mejoran la calidad, este estudio observacional podría terminar con un nivel de certeza o un nivel de evidencia alto. Entonces, por eso es que en el primer grafiquito ya esa pirámide no estaba tan rígida, ¿no? No tenía esos niveles, eh, esas rayas horizontales, ¿no? No era tan paralelo, sino era un poco ondulado. ¿Por qué? Porque mm, ya hoy en día, ¿no? Y con esta metodología, ya no se evalúa necesariamente solo la metodología y este, y la forma del el muestreo realizado en estudio, no, sino que se evalúa mucho más a fondo cada uno de los estudios a incluir. Entonces, puede que un estudio observacional muy bien hecho tenga mejor evidencia que un ECA más o menos, ¿no? O muy al revés, ¿no? Un ECA bien hecho también, y un observacional que no está, que ya está bajo, podría terminar como muy bajo, ¿no? Entonces, em, esto para no resumir de que no necesariamente un estudio con lo que comienza, con el nivel de evidencia que comienza, podría terminar. ¿Qué pasa? Ya, ok, sigamos entonces. Entonces, en la selección de las variables de desenlace pueden haber
en estas intervenciones que nosotros vamos a ver que han evaluado los estudios, van a poder haber beneficios y van a poder haber daños, ¿no? Entonces, en estos beneficios hay resultados, los resultados que esperamos, ¿no? Que haya efectos beneficiosos, que mejoren la calidad, ¿no? Que al darle una medicación a tal paciente por tal enfermedad, estas personas mejoren. Estas personas lleguen un mejor estilo, una mejor calidad de vida. Pero hay resultados no deseables que siempre se reportan también en los estudios, ¿no? Que al dar esa medicación hayan efectos adversos, que hayan discontinuación de repente del uso de la medicación, o y que incluso, y es un efecto no deseable, que sean altos los costos de tratamiento, ¿no? Entonces, aquí es cómo calificamos la importancia de los resultados, ¿no? Una limitada importancia para marcar la decisión que va desde la menor importancia hasta la importancia más alta, ¿no? Entonces, aquella que es unos, que nosotros, que en la evaluación se califica como 1, 2 y 3, no va a ser incluida para la evidencia. Para esto, Gray tiene como lo que se llama, estas tablas que les mencioné, la tabla de Gray es un perfil, ¿no? Entonces, a ver, lo voy a poner porque si no va a ser un poquito más difícil de entender. Ok, entonces esta es la plantilla de Grade, ¿no? Ese es el Grade Profile. Como les decía, aquí ellos ponen en estas tablas y tabulan cada uno de los estudios, incluir, ¿no? Por ejemplo, como acá, ¿no? Entonces, y acá ponen, ¿no? El desenlace, ¿no? El número de los estudios, dice de cada estudio el diseño, el riesgo, la inconsistencia, la evidencia indirecta, la imprecisión y todas aquellas cosas que pues hemos ido mencionando, las van tabulando y las van agregando en esta tabla. Y de igual forma en la parte de los desenlaces, ¿no? Eh, su comparación, intervención, los intervalos de confianza que son importantes, justamente para lo que les mencionaba, y la calidad, ¿no? Y la importancia. Este punto de importancia es el que creo que sí, debí de ponerlo adelante para que pueda entender un poquito la secuencia. Entonces, esta calificación, ese último punto es el que es la calificación de los resultados, ¿no? Entonces, si es un estudio importante, pero no es crítico, se le va a dar esta calificación, ¿no? De 4, 5, 6. Y sí va a estar incluido dentro del perfil que que se va a utilizar, ¿no? Para las recomendaciones. Y si es un estudio y si es un resultado que es crítico, obviamente porque es importante también, ¿no? Entonces se le da la calificación 7, 8, 9. Ahora, de repente eso no se entiende muy bien, pero para mí esto me explica un poco mejor, ¿no? Una baja importancia es el desenlace. Nosotros les damos a los pacientes migrañosos una medicación y te genera náusea. Esa náusea viene a ser un desenlace, porque es una población, personas migrañosas, eh, eh, por ejemplo, se les da eh, AINES, ¿no? Y el outcome es náuseas, ¿no? A esas personas le comienzan a generar náuseas. Esto tiene baja importancia porque no es algo que nosotros digamos, no es un desenlace que nosotros digamos, wow, este fármaco en esta población va a generar algo que tenemos que reportar y que tenemos, no, sí es un efecto adverso, ¿no? Dentro de lo que habíamos visto, ¿no? Que cada intervención te va a generar efectos favorables y efectos eh, no esperados, ¿no? No beneficiosos, pero sin embargo tiene baja importancia porque nadie se ha muerto por náuseas. Es algo que eh, sí se tiene que conocer, ¿no? Pero obviamente tiene baja importancia. Si sumado a esto, por ejemplo, estas personas, bueno, en este caso no coincidiría, ¿no? Porque bueno, estamos hablando de AINES, pero, por ejemplo, una intervención diferente, ¿no? Una PPL, ¿no? En los
recién nacidos. Si esto me podría generar complicaciones neurológicas posteriores, esto es un desenlace importante, ¿no? No es de baja importancia porque no es que, el niñito le hago su PPL y me va a vomitar simplemente y ya, no. Podría tener, ¿no? Este, complicaciones neurológicas a largo plazo. Entonces, esto sí es algo importante porque son complicaciones neurológicas, ¿no? No es un desenlace que se podría desestimar. Entonces, estas sí forman parte ya de la decisión, ¿no? De las recomendaciones que se van a incluir. Y crítico, ¿no? Que ya pues es que la adición de un medicamento o alguna intervención me va a generar que el paciente tenga una neumonía, tenga una hospitalización o que incluso muera, ya eso es algo crítico. Es como para que entendamos un poquito el tema de los números, ¿no? Aquí es donde lo que se considera como un desenlace con valoración crítica. Entonces, nuevamente, ¿no? Ese es el cuerpo de la evidencia, o sea, este es el análisis de cada desenlace y cada desenlace tiene que tener su calificación de la evidencia, cada uno, ¿no? Y cada uno, ¿no? Su calificación también, ¿no? High, moderate, low, very low, no muy bajo. Y bueno, esa es otra de las tablas, pero, perdón. Estas tablas ayudan a ver el pico, ¿no? Que es el tema de la población, la intervención y la comparación para ver de cada una de las desenlaces que nosotros vamos a plantear. Entonces, por ejemplo, acá lo que se plantea es el tratamiento farmacológico con cialagogo, versus tratamiento no farmacológico, ¿no? Para la serostomía. Eh, entonces, bueno, son los pacientes con serostomía, los cuales se les va a dar tratamiento farmacológico versus el no farmacológico. Y bueno, acá en los desenlaces, como ven, es donde se comienza a analizar y evaluar uno a uno, ya sea los efectos, la certeza de la evidencia, que es lo que les decía que hace, ¿no? La calificación te va a poner alta, te va a poner moderada, según lo que va evaluando acá, ¿no? Aquí ve sus intervalos de confianza, evalúa los RRs de los ensayos, y así, pues, al final va a dar, describe también los mensajes, ¿no? Claro, o sea, y sencillos sobre lo encontrado, ¿no? Porque la guía de práctica clínica también sintetiza y resume, o sea, lo pone de forma más sencilla, ¿no? Más práctica. Y bueno, acá está lo del efecto estimado. Bueno, esta es la de la plantilla que les había mencionado. Y finalmente están las recomendaciones, ¿no? Voy a hacerles breve porque quería que de todas maneras revisemos al menos una variable de las guías. Entonces, dentro de las recomendaciones, ya saben, los variables desenlaces. Va a haber una graduación global de la evidencia, lo que habíamos visto acá, ¿no? Sí, una graduación global de la evidencia, ¿no? Pero esto se va a dar a partir de qué? De los outcomes, ¿no? Entonces, cuando ya hayamos evaluado outcome por outcome, como han visto, ¿no? Outcome por outcome, cada uno de ellos, hacemos la graduación global de la evidencia partiendo de estos desenlaces, es lo que posterior a ello, nos va a generar o nos va a hacer lo que también mencionaba, ¿no? La confianza sobre esa evidencia. Entonces, cuando hacemos la graduación, nosotros vamos a saber, ok, y le hemos puesto a un estudio alto, a un desenlace en específico alto, o sea, sabemos que tenemos confianza de que si ese estudio me recomienda la terapia farmacológica en pacientes con serostomía y yo le he puesto una calificación alta, entonces yo sé que es mejor que yo con seguridad voy a poder recomendar el tratamiento farmacológico para los pacientes con serostomía, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Eh, por, ¿Qué es cuál desenlace? Voy a poder recomendarlo para la reducción
de la sensación de boca seca. Ojo, nuevamente, ¿no? Cada desenlace, cada estudio tenemos que evaluar desenlace por desenlace. Recuerden, ¿no? Un desenlace puede ser que nos genere algo tan simple como vómitos o diarreas o dolor de cabeza, hasta la mortalidad, ¿no? Entonces, cada un fármaco, como ven acá, o el no fármaco, o el tratamiento no farmacológico, me va a influir en la reducción de boca seca, en el flujo salival o en los efectos adversos. Entonces, si yo he puesto aquí, o en el grupo al evaluarla, acá dice, ¿no? En mensajes sencillos, el uso de cialogogos en pacientes con serostomía reduce la sensación de boca seca. Tiene alto, obviamente se puede recomendar, ¿no? En el flujo salival se le pone moderada, entonces en mensajes sencillos el uso de cialogos en pacientes con serostomía probablemente aumentará el flujo de saliva. Es una evaluación en la que ellos han visto que eh, está bien hecho, por algún motivo no le han puesto alta, pero tiene una certeza de evidencia moderada, así que se recomienda, pero eh, de una forma, pero es una recomendación ya un poco más débil, ¿no? Porque mencionan que probablemente aumentaría. Y acá en los efectos adversos, bueno, han evaluado el abandono y también lo han puesto moderado y mencionan, ¿no? El uso de celulose en pacientes con serostomía probablemente aumentaría los efectos, ¿no? Como ven, ya a partir de moderado se utiliza el término probablemente y en las recomendaciones se sugiere, ¿no? A diferencia de que cuando es algo alto, se recomienda y se sabe que se reduce. O sea, se va a recomendar porque se sabe que se reduce. Entonces, ahí es la confianza, ¿no? La confianza sobre la evidencia que ya el grupo de expertos, el grupo de trabajo ha analizado, ¿no? Ha graduado, ha dicho que este es eh, alto, este es medio, este es bajo, este desenlace, ¿no? Por eso grade, ¿no? Grading, graduación global, ¿no? Graduación de la evidencia. Luego estas otras tablas, cuando quise copiar exactamente el esquema de la tabla, en realidad salía muy, muy pixeleada, pero la idea es saber qué es lo que contiene, ¿no? Las tablas. Y qué es la pregunta de investigación, la evaluación de los criterios y finalmente las conclusiones, ¿no? Eso es lo que, esos son como tablas, todas las tablas que se van a utilizar en metodología son para resumir los estudios, ¿no? Y resumir la evidencia encontrada. En la pregunta, pues, se va a definir el pico, el entorno, ya sea global, ¿no? O individual, perdón, global, poblacional, ¿no? La perspectiva, o sea, si nosotros vamos a recomendar o vamos a poder aplicar este estudio en toda la población o especialmente en algunos participantes, ¿no? De forma individual. Y siempre, 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 siempre identificando los conflictos de interés, ya sea intelectual o financiamiento, ¿no? Esto, ojo, recordemos que son como las partes y las fases en las que el grupo em, se ciñe para generar la guía de práctica clínica, ¿no? Entonces, imagínense que hubiera un grupo, en el grupo hubiera algunas personas que estuviera afiliada a o que perteneciera a algún laboratorio, ¿no? Entonces tiene que mostrar y tiene que describir que tiene un conflicto de interés y se está analizando un fármaco de ese laboratorio, lo tiene que mencionar, ¿no? La evaluación de los criterios, eso, como les decía, bastante resumido, la importancia, ¿no? Lo que habíamos mencionado ya, la importancia de las prioridades es de prioridad, la magnitud del efecto es adverso, es deseado, no es deseado, la calidad global del desenlace, la importancia relativa de los desenlaces y el balance de efecto, ¿no? Todo esto que va a tener que ver con finalmente el efecto, ¿no? Con el desenlace y con el efecto, y con los efectos esperados o no esperados. De ahí hay toda esta evaluación de los criterios en otro grupo también se va a incluir los recursos, ¿no? Los recursos requeridos para esta intervención, de repente se necesita personas capacitadas o qué otros recursos, la certeza de la evidencia y obviamente los costos, ¿no?
no podríamos recomendar 100% o de forma un poco ligera una intervención que se requiera recursos personal, recurso económico alto, ¿no? Y que la efectividad de los costos también sea alta, ¿no? Lo ideal es que no lo sea, o que sea lo mejor posible, ¿no? Para que pueda ser de utilidad para toda la población. Y también se tienen que evaluar en esta evaluación de todos los criterios de los estudios, la equidad, aceptabilidad y la factibilidad finalmente, ¿no? De si es que se va a poder realizar. Y ya con la categoría de la fuerza, ya con esta evaluación podemos hacer una categoría de la fuerza recomendación. Ok, nuestra recomendación va de la fuerza en contra a la fuerza a favor, ¿no? Fuerza en contra, fuerza débil en contra, débil a favor, fuerte a favor. Esto puede que no sea tan claro, y aquí les hago el paréntesis, la comparación, ¿no? Una recomendación fuerte. En una recomendación fuerte, ustedes van a leer en las guías de práctica clínica que dice, se recomienda, o sea, lo van a decir, ¿no? Y cuando una recomendación es débil, ya sea que no hay una método, no es algo, no está calificado alto y ya han visto todos los criterios que el grupo analiza para recomendar algo o para confiar en el estudio, lo van a mencionar como se sugiere, ¿no? Entonces, cuando es una categoría, o sea, se categoriza eso como fuerte a favor, se va a mencionar, se recomienda. Se recomienda el uso de tal, se recomienda la intervención, se recomienda eso. Débil a favor va a ser se sugiere. No se sugiere que, o como vimos en un desenlace, ¿no? Probablemente genere algo. No, aquí en fuerte a favor no va a haber ningún condicional, porque sabemos que tal causa me genera un efecto. Entonces va a decir, la exposición a minas genera enfermedad intersticial o enfermedad crónica a largo plazo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no van a haber condicionales en la oración o en la recomendación. Débil en contra, no se sugiere no utilizar, ¿no? Y fuerte en contra, eh, se recomienda no utilizar. Cuando hemos visto que hay efectos adversos, un efecto adverso en la que tiene una calificación alta, y eso cuando hay un efecto adverso o algo no esperado, pero no tiene una calificación alta necesariamente, ¿no? Entonces se va a sugerir, pero sí, obviamente se va a sugerir que no se utilice o que sea cuidadoso con algo este, porque se ha visto, ¿no? Pero no podemos recomendarlo al 100% o no recomendarlo porque no tiene una fuerza de evidencia alta, ¿no? Una calidad. Entonces, brevemente, solo quería hacerles una, una comparativa, porque como estudiantes vemos muchas cosas, o sea, cuando buscamos evidencia podemos encontrar eh, distintas cosas. Y yo me acuerdo mucho cuando estaban, de repente ustedes, no, ahora hay muchas más guías peruanas, pero antes las mexicanas, no eran lo común. Y estas guías aún sí tienen esto, ¿no? Obviamente sí, también son bastante antiguas, del 2001, o sea, analizan estudios, ¿no? Como ven. Y tienen la calificación antigua, ¿no? 1A, 1B, 3, 2, 3B, ¿no? En grados de recomendación. A diferencia de las que nosotros sabemos que hoy en día se usan. Eh, bueno, esta es peruana, ¿no? Pero eh, vemos acá las recomendaciones, ¿no? Y todo lo que hemos revisado de forma bastante concisa. La pregunta de investigación, ¿no? En los pacientes con pancreatitis aguda, ¿qué fluido intravenoso debería usarse para la reanimación? Ustedes hacen el análisis, ¿no? Está bien estructurado porque tiene la población, que son los pacientes con pancreatitis agudo, la intervención, que finalmente es el fluido venoso, el comparativo, que serían pues otros fluidos endovenosos, y
el outcome que va a ser esta reanimación, ¿no? Ya sea para mejora, mortalidad o disminución de la hospitalización, ¿no? Y acá está, ¿no? Acá ya este es como un resumen porque esta es la versión corta y te dice, ¿no? La certeza de la evidencia es muy baja, ¿no? Las crucecitas que recordemos que esta sí es una guía con la metodología actual, ¿no? Otro tipo de otro desenlace, perdón, en los pacientes con pancreatitis aguda. ¿Cuál sería el analgésico de elección? Entonces, la intervención viene a ser opioides, y en la evidencia sabemos que es baja, ¿no? Ellos ya han hecho todo el análisis y con todos los estudios que han encontrado ven que no necesariamente pueden recomendar, ¿no? Pueden hacer o de repente probablemente los estudios también sean casi todos observacional y no tengan tanta fuerza como para recomendarlos, ¿no? Entonces, esto ayuda a que ustedes de forma clara puedan verlo, ¿no? Y puedan saber. Imaginémonos que en el serum tuvieran, no tuvieran, ¿no? Un fármaco, el que es gold estándar, pero ustedes se pueden ir a una guía para ver qué otras cosas pueden utilizar, ¿no? Y bueno, esa es la guía, la misma guía, pero digamos la versión larga, porque ya han visto que es bastante complejo el tema de la metodología, y en las guías normalmente pues tienen que escribir todo eso. Y aquí en la versión larga pues eh, detallan, ¿no? Detallan mejor cada uno de los eh, ay, ¿dónde está? De los análisis realizados, ¿no? ¿No? Por ejemplo, que están los desenlaces nuevamente, ¿no? Mortalidad, falla orgánica, ingreso a UCI, la importancia, ¿no? Que ustedes ya saben, ¿no? Obviamente, mientras más grave sea el efecto o más grave sea el desenlace, pues lo vamos a calificar como crítico. Estancia hospitalaria, sepsis, ¿no? O SEERS, es importante, sí. Bueno, acá obviamente no describen los que no son importantes. Y la certeza de la evidencia, ¿no? O la calidad de la evidencia. Esas son dos cosas. Por eso también se las puse en inglés, la tablita, porque eh, hay esto ustedes lo van a ver en la guía, ¿no? Y si saben que el certeza o calidad de la evidencia es como ustedes lo van a ubicar en las guías, ¿no? Y si no encuentran una guía, pues en español van a verlo en inglés. Entonces, acá también, ¿no? Ven siempre el pico arriba, la población, los pacientes con pancreatitis aguda, la intervención que va a ser lactato de Ringer versus solución salina y el desenlace, ¿no? La mortalidad. Ay, la mortalidad, aquí vieron los tipos de estudio, analizaron 4 ECAs con esta cantidad de población. En la intervención vieron el RR del riesgo relativo de estos estudios era de 0,53, o sea, no disminuía tanto, ¿no? La mortalidad. Eh, Perdón, acá está el intervalo de confianza, entonces, pues bueno, la certeza fue baja, ¿no? Acá está la interpretación, ¿no? El administrar lactato de Ringer en lugar de solución salina podría ser que no modifiquemos la mortalidad, ¿no? La mayoría van a ver que como son baja o muy baja, en el caso, miren, de muy baja, ¿no? Para falla multiorgánica, el dar lactato de Ringer, ¿no? El administrar lactato de Ringer en lugar, el administrar lactato de Ringer en lugar de solución salina normal podría ser que no modifiquemos la aparición de la falla orgánica, aunque la evidencia es incierta, ¿no? Entonces ya ustedes saben que dependiendo de la evidencia es
cómo va a haber esta interpretación. Aquí está la tabla. Bueno, es la tabla de resumen, ¿no? SOF. Y obviamente se puede ver, ¿no? Son 4 ensayos clínicos. Bueno, los intervalos de confianza no tienen no son tan amplios, pero pues son poca población, ¿no? Y sabemos que la población es lo que tiene relación con la potencia, ¿no? Perdón, con el poder de la investigación, ¿no? Entonces, eh, va, al menos, bueno, todo lo encontrado en ese estudio tenía bajo nivel de recomendación, pero eso también es importante, ¿no? Saber si no es muy recomendado, ¿no? A diferencia de que ustedes se van a dar cuenta de repente ya leyendo más que muchas de las cosas no necesariamente que podíamos creer tienen alta recomendación o alta evidencia científica para ello, ¿no? Y bueno, no me quiero extender más porque ya me he extendido un poco. Pero bueno, chicos, yo los invito a que puedan leer las guías peruanas, no habían tantas cuando yo estaba en la universidad, por eso les decía, me guiaba bastante, o sea, para ese entonces había el tema de la guía, de las guías mexicanas, de otras guías. Disculpen, entonces los invito a que revisen, ahora hay más información, mejor elaborada, y para que ustedes mismos practiquen, revisen, vean cómo están hechas, qué sugerencias dan, ¿no? Eh, y bueno, eso sería todo. Eh, gracias. Muchas gracias, doctora García. Si hay alguno que tiene alguna duda, alguna pregunta, no tengan miedo, chicos, pueden hacer con el micrófono, o si no por vía chat.